Entonces, está correcta la opción B que nos dice que es la especie uno y la especie 4. Entonces, respuesta la B. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hay en este tipo de preguntas es que miremos muy bien, analicemos muy bien el texto, subrayemos, rayemos con nuestro lápiz al momento de la prueba para que no nos vayamos a equivocar. Y si tenemos que volver al texto, volvemos, no hay ningún problema. Bueno, pasamos por acá a la siguiente. Responda a las preguntas 93 a 95 de acuerdo con la siguiente información. Un investigador desea conocer qué tipo de biodiesel es el más rentable para el funcionamiento de una planta eléctrica. Para ello cuenta con dos dispositivos de aceite. Aceite de palma, cuya viscosidad es de 4,7 pascales por segundo y tiene un poder calorífico de 40.095 kilocalorías kilogramo. Aceite de higuerilla, cuya viscosidad es de 26,1 pascales y tiene un poder calorífico de 37.823 kilocalorías sobre kilogramos. Asimismo, la reacción para producir el biodiesel debe realizarse en un reactor. Después de realizar el proceso, los resultados muestran que el biodiesel obtenido a partir del aceite de higuerilla es el más rentable, ya que al ser usado en la planta eléctrica presenta menor producción de CO y de CO2 y mayor rendimiento por galón de combustible en comparación con el biodiesel obtenido a partir del aceite de palma. El investigador quiere elaborar su propio reactor para obtener el biodiesel a partir del aceite de higuerilla, por lo que debe buscar en el mercado tecnologías que le permitan construir uno de alta eficiencia, encontrando los siguientes modelos. Entonces ahí están los siguientes modelos, entonces hay como un sistema de agitación que nos dan dos opciones y está la forma del reactor que también nos dan dos opciones. Entonces, la primera pregunta nos dice, bueno, lo voy a poner así como para que se pueda ver el texto. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cómo son las características del aceite de higuerilla en comparación con el aceite de palma? A. Presenta una viscosidad y un bajo poder calorífico. B. Presenta una alta viscosidad y un bajo poder calorífico. C. Presenta una baja viscosidad y un alto poder calorífico. D. Presenta una alta viscosidad y un alto poder calorífico. Entonces les voy a enviar la votación y tienen 2 minutos a partir de ahora.
Bueno, chicos, que pues, me enfrenté a un problema y no era capaz de abrir el micrófono. Ya finalicé la votación porque se cumplieron los 2 minutos. Pues yo no les avisé, pero ahí les aparece el tiempo. Qué pena con ustedes, es que no era capaz de abrir el micrófono. Presionen los 3 puntos y hay una opción de votación. Sí, ahí les aparece la votación en los 3 puntos a las personitas que no les sale. Bueno, entonces. Nos decían que cómo son las características del aceite de higuerilla en comparación con el de palma. Entonces teníamos que mirar primero la viscosidad. El del aceite de palma es de 4,7, mientras que el del aceite de higuerilla es de 26,1, es decir, que es mayor. Entonces ya con eso podemos descartar dos opciones, que son las que nos digan que la viscosidad es baja, porque ya vimos que era más alta. Entonces descartada A, descartada C. Y la otra característica era el poder calorífico. Entonces, en el poder calorífico estamos viendo que la del aceite de palma es de 40.095, entonces es mayor que la del aceite de higuerilla, que es 37.823. Entonces, presenta una alta viscosidad en comparación con el aceite de palma, pero un bajo poder calorífico. En comparación con esto, y el que nos dice eso es la opción B. Entonces la respuesta correcta era la B. Pasamos a la siguiente. Bueno, no se alcanza a ver muy bien. Si necesitan que suba el texto, me dicen cualquier cosa y yo vuelvo y subo porque es que si no se alcanza a ver para que se vea la pregunta. Entonces dice, teniendo en cuenta la comparación de los resultados realizada para escoger entre el aceite de higuerilla y el de palma, ¿cuál de las siguientes tablas permite registrar los datos usados en la comparación? A, B, C o D. Sí, voy a subir un ratico al texto para que lo puedan volver a ver y ya les mando la votación. Bueno, ahora sí voy a bajar por acá la pregunta otra vez y les envío la votación. Entonces, tienen 2 minutos a partir de ahora. Bueno, chicos, 20 segunditos, vamos terminando de contestar. Bueno, voy por acá a finalizar la votación. Entonces, por mayoría de votos ganó la opción C, entonces vamos a ver. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Pues nos están preguntando que cuál tabla nos permite registrar los datos que fueron usados para la comparación. Entonces, primero que todo debemos identificar cuáles son esos datos, que nos los decían en el texto, que nos decían que se escogió
el aceite de higuerilla a partir de que es más rentable, ya que al ser usado en la planta eléctrica presenta menor producción de CO y de CO2. Esa es una de las características, que tiene menor producción de sustancias contaminantes. Además, tiene un mayor rendimiento por galón en comparación con el biodiesel obtenido a partir del aceite de palma. Y el investigador quiere pues ahora realizar esta tabla. Entonces, debemos de tener en cuenta esas características, rendimiento y que es menos contaminante. Entonces, la viscosidad como tal, ellos no la tuvieron en cuenta al momento de escoger el, ellos no la tuvieron en cuenta al momento de escoger el aceite que iban a usar, si era el de palma o era el de higuerilla. Ellos no tuvieron en cuenta la viscosidad, sino que la viscosidad nos la daban a nosotros como característica, ¿sí? Pero en el texto no decía que lo tuvieron en cuenta al momento de escoger cuál de los dos iban a usar. Entonces, las tablas que nos dicen viscosidad, como lo dice la D o lo dice la B, no nos sirven. ¿Por qué sería? La respuesta sería la opción C. ¿Por qué es la C y no es la A? Si se parecen mucho. ¿Nosotros qué estamos evaluando? Las características del aceite de higuerilla y el aceite de palma, ¿cierto? Entonces, esos son lo central que nosotros estamos hallando. Entonces, nosotros no estamos centrándonos en la producción de CO y de CO2. Entonces, nosotros no la podemos poner en estas columnas, porque en esas columnas nosotros ponemos, la primera columna siempre va a ir lo que estamos evaluando. Nosotros no estamos evaluando la producción de gases, nosotros estamos evaluando los tipos de aceites. Ya con eso también podíamos saber de una vez qué era la C. Debemos de tener muy presente eso, que en estos tipos de tablas, en la primera columna siempre va a ir lo que nosotros estamos evaluando, ¿sí? En este caso, el tipo de aceite. Y ya del tipo de aceite sale el rendimiento, la producción de CO y la producción de CO2, que fueron las características que usaron para ello. Entonces, respuesta correcta, la opción C. Y nos vamos con nuestra última pregunta, que nos dice, teniendo en cuenta que el aceite seleccionado fue el de higuerilla con su viscosidad característica, ¿cuál de las siguientes opciones muestra el diseño con la forma del reactor y el sistema de agitación más adecuado? Entonces voy a subir a la tabla para que le echen un vistazo y ya vuelvo y bajo a la pregunta. Bueno, voy a volver a bajar a la pregunta. Si ya analizaron la tablita, si necesitan que vuelva y suba, me dicen cualquier cosa. Entonces, ahora sí, pregunta 95. Les voy a enviar la votación. Recuerden todos contestar la votación. A mí me aparecen cuántas personas votan, pero no, o sea, yo no sé quién envía cada respuesta, entonces que no les dé pena, eso no hay ningún problema. Bueno, voy a volver a subir, que por acá me están pidiendo el favor, entonces denme un momento, chicos. Vuelvo a subir, ahí ya están viendo el gráfico, entonces me voy a quedar ahí un ratico y ya vuelvo y bajo a la pregunta.
Pues va a haber un poquito más de tiempo para esta porque pues toca como estar subiendo y bajando un poco para que puedan contestarla de la mejor manera. Bueno, voy a volver a bajar a la preguntita para que puedan terminar de contestar. Entonces voy por acá a finalizar ahora sí y les comparto resultados. Bueno, ya votaron un poquito más, pero pues aún faltan que vote el 40%. Entonces, ganó la opción D, hubieron algunas respuestas en las demás, entonces vamos a ver. ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que escoger el sistema con el que se debe trabajar. Y a nosotros en esta tabla nos hablaban de dos características del sistema, que es el sistema de agitación y la forma del reactor. Entonces, dependiendo de las características que tuviera nuestro aceite, nosotros íbamos a escoger. Entonces, en este caso, ¿qué aceite se escogía? El aceite de higuerilla. Nos decían en el texto que era el escogido porque tenía una menor producción de CO y de CO2 y demás. Entonces, ese aceite de higuerilla, si nosotros vemos, tiene una viscosidad alta, tiene una viscosidad de 26 y tiene también un poder calorífico alto, aunque es un poco menor que el de palma, sigue siendo alto porque está en más de 37.000. Entonces ya con eso claro, nos íbamos para acá y miremos primero el sistema de agitación. Entonces, el sistema de agitación de hélice dice que genera correctas paralelas y se utiliza para líquidos poco viscosos. No nos sirve porque nosotros tenemos un líquido con una gran viscosidad. En cambio, el agitador de turbinas dice que presenta paletas múltiples y cortas. Usa varias velocidades y se ubica en el centro del tanque. Se utiliza para líquidos viscosos. Entonces, en este caso, esta hélice sí nos serviría, que es el agitador de turbina. Entonces, en este caso, usaríamos agitador de turbina. Ahora, miremos cuál forma de reactor, si la rectangular o el cilíndrico. Entonces, el rectangular nos dice que es de fácil construcción y diseño, pero hay dificultad para mezclar y calentar homogéneamente. Y nuestra mezcla, nuestro aceite, tiene un gran poder calorífico. Lo necesitamos calentar porque tenemos que ponerle mucho calor. Entre más el poder calorífico es como esa cantidad de calor que yo necesito para que una sustancia suba 1 grado centígrado. Entonces, este es muy grande. Entonces, yo necesito una gran cantidad de calor para que pueda subir solo 1 grado centígrado. Entonces, si es difícil de calentar con este reactor rectangular, lo más probable es que no nos vaya a servir. Entonces, miremos el cilíndrico. El cilíndrico dice que tiene una buena distribución de calentamiento y mezcla. Entonces, sí nos serviría para calentar ese aceite, manteniendo la simetría y es fácil de diseñar. Entonces, nos serviría el cilíndrico, el reactor cilíndrico y el sistema agitador de turbina. Entonces tenemos que buscar la opción que nos dijera esos dos. En este caso era la opción D, que nos decía agitador de turbina y nos mostraban el sistema cilíndrico. Entonces, respuesta correcta, la opción D. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si llega a surgir alguna duda en alguna pregunta, me pueden decir, me escriben al chat o abren el micrófono si por si acaso yo no lo veo. Bueno, pasamos a la siguiente. Dice, la solubilidad es una propiedad importante que se debe tener en cuenta en los procesos industriales de síntesis y producción de vidrios
y cerámicos, donde se usa el sulfato de cerio, entonces ahí nos ponen la fórmula química y el nitrato de potasio. La solubilidad depende de la temperatura e interacción electrostática y se mide como la cantidad de soluto disuelto en 100 gramos de solvente. A continuación se presenta la curva de solubilidad de estas dos sales. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿a qué temperatura las dos sales presentan la misma solubilidad en agua? A 80 grados centígrados, B 60 grados centígrados, C 40 grados centígrados y D 10 grados centígrados. Entonces les voy a enviar la votación. Para esta pregunta tienen un minuto. En esta les voy a dar un poquito más de tiempo para que podamos resolver más número de preguntitas. Bueno, voy a finalizar, entonces terminen de poner las opciones que para estar un minutico y les comparto los resultados. Por mayoría de votos ganó la opción D. ¿Y acá qué teníamos que hacer? Nos decían que a qué temperatura las dos sales presentan la misma solubilidad en agua. Este es el eje de solubilidad en agua y este es el eje de temperatura. Entonces debíamos de buscar donde se cruzaran las dos sales, ¿sí? El KNO3 y el sulfato de cerio. Entonces, nosotros nos ubicamos en la tabla, en el gráfico, y vemos que en el momento en el que se cruzan es por debajo de los 20 grados centígrados. Entonces tenemos que buscar un valor que esté por debajo de los 20 grados centígrados. Y el único que estaba en ese valor era la opción D, que eran 10 grados centígrados. Así sacábamos esta pregunta. Entonces, respuesta correcta, la opción D. La siguiente nos dice, un ciclista debe hacer el recorrido de una pista. Así que la atraviesa con una rapidez constante como se muestra en la imagen. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de los siguientes vectores representa la dirección de la velocidad del ciclista en los instantes uno, 2 y 3? Entonces tenemos ahí los vectores A, B, C y D. Les voy a enviar la votación y para esta también tienen un minuto. Bueno, voy por acá a finalizar la votación y les comparto los resultados. Entonces, eh, por mayoría de votos ganó la opción C. Entonces, vamos a ver. Acá, este tema es de vectores. En este caso nos preguntaban solo por la dirección del vector de velocidad. Entonces, velocidad va a ir siempre en la dirección en la que va nuestro objeto, o en este caso la persona. Entonces, los vectores tendrían que ir en la misma dirección que está recorriendo.
Porque todos los vectores son del mismo tamaño, porque el tamaño del vector depende de qué tan rápido va él. Entonces uno diría, no, pero es que en bajada el vector debería ser más largo porque se supone que uno en bajada va más rápido. Pero en el texto nos decían que el ciclista va ya a una rapidez constante, es decir, que la rapidez siempre es la misma. Por eso es que los vectores se ven todos del mismo tamaño, del mismo largo. Entonces la respuesta correcta era la C. Ahí teníamos que mirar como la dirección del vector y ya la marcábamos. Porque nos está preguntando por velocidad. Sí, nos preguntará por la fuerza de fricción que es la que va al contrario, entonces el vector debería ser así, el de acá debería ser así. Y el de acá debería ser así. Este sería fuerza de fricción, pero nos están preguntando por la velocidad. Entonces, respuesta correcta, la opción C. Pasamos a la siguiente. La siguiente nos dice, Soacha es un municipio en el departamento de Cundinamarca que tiene una gran diversidad de especies debido a su ubicación geográfica y a su variedad de ecosistemas. La extinción de las especies en este municipio tendría impactos significativos en el ecosistema local, como es el caso del colibrí rutilante, única ave polinizadora en algunas regiones del municipio, la cual se encuentra en vía de extinción local. Dada la situación anterior, porque la extinción de los colibríes rutilantes afectaría al ecosistema de Soacha. A, porque su extinción llevaría a un aumento en algunas plantas invasoras. B, porque sin los colibríes otras especies de aves polinizadoras podrían reproducirse en exceso. C, porque los colibríes eliminan insectos y su extinción causaría plagas. D, porque los colibríes son polinizadores y su desaparición disminuiría la capacidad reproductiva de las plantas que polinizan. Entonces les voy a enviar la votación y tienen 2 minutos a partir de ahora. 20 segunditos, vamos terminando de contestar la votación. Chicos, les debería, o sea, la votación debería salirles automáticamente apenas yo la mando. Si no les salen, la única es darle en los tres punticos y ahí sale votación y ahí se le da. Si no, la verdad, sí no sabría. Porque normalmente le sale automáticamente en la pantalla cuando yo la envío. Bueno, voy por acá a finalizar. Entonces, la mayoría de votos fue por la opción D. Entonces, vamos a ver. ¿Qué nos decían? Nos decían que teníamos una especie de colibríes en Soacha, que es una ciudad de Cundinamarca, pero nos decían una característica muy importante de estos colibríes. Decían que la extinción de esta especie tendría impactos significativos en el ecosistema local. ¿Por qué? Porque es la única ave polinizadora en algunas regiones del municipio, la cual se encuentra en vía de extinción local. Entonces, como es la única ave polinizadora, si ella se extingue, nadie más va a polinizar las plantas, porque ahí nos decía que era la única. Entonces ya con eso comenzamos a mirar las opciones, porque nos preguntaban que por qué la extinción de los colibríes afectaría el ecosistema de Soacha.
Dice la A, porque su extinción llevaría a un aumento en algunas plantas invasoras. Pero es que en el texto no nos decía que combatieran las plantas invasoras o que no permitieran que estuvieran o algo por el estilo. Entonces, descartada. B, porque si sin los colibríes otras especies de aves polinizadoras podrían reproducirse en exceso. Tampoco nos decían que impedían que se reproducieran otras especies polinizadoras. Al contrario, nos decían que no habían más, porque estas son las únicas especies polinizadoras. C, porque los colibríes eliminarían insectos y su extinción causaría plagas. No, nunca nos dicen que ellos eliminen insectos. Y la D, porque los colibríes son polinizadores y su desaparición disminuiría la capacidad reproductiva de las plantas que polinizan. Exacto, respuesta a la D. Chicos, por favor, no rayar la pantalla. Entonces, respuesta correcta, efectivamente la respuesta D. Aparte ahí sale quién está rayando, entonces, que pronto no, ¿sí? De respuesta correcta, la opción D. Sí, mira, ahí salió quién rayó. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, un estudiante observa una onda mientras se propaga por una cuerda más liviana a una más pesada, ambas del mismo material y longitud. La figura muestra la onda incidente, una onda refleja y una onda transmitida. Entonces ahí vemos las ondas y vemos la rapidez en la tabla. Porque la rapidez de la onda transmitida disminuye mientras que la rapidez de la onda reflejada permanece igual. A. Porque la rapidez de la onda depende de la dirección. B. Porque la rapidez de la onda reflejada no depende de la densidad del medio. C. Porque la rapidez de la onda disminuye al aumentar la densidad lineal de la cuerda. Y D. Porque la rapidez de la onda disminuye al aumentar la tensión. Entonces les voy a enviar la votación. Y tienen 2 minutos a partir de ahora. Bueno, 20 segunditos, vamos terminando de contestar la votación que ya voy a finalizar. Entonces, voy para acá a finalizar y les comparto los resultados. Por mayoría de votos ganó la opción C. Entonces, vamos a ver qué nos decían. Nos dicen que tenemos una cuerda. En esa cuerda tenemos una parte más angosta, como lo vemos aquí, y luego se vuelve más ancha. Entonces nos decían que habían tres ondas, una onda incidente, una onda refleja y una onda transmitida. Y nos preguntan por qué cambia la rapidez en la onda transmitida. Entonces, ¿qué le vemos de diferente a la onda transmitida? Le vemos diferente que está en el lado de la cuerda que es más grueso, ¿cierto? Entonces, nos dice la opción A, porque la rapidez de la onda depende de la dirección. No, porque miren que acá va en la misma dirección que la onda incidente. Ambas van hacia la derecha.
Entonces, si dependiera de la dirección, deberían ser iguales los dos valores de ellas. Entonces, descartada la opción A. B, porque la rapidez de la onda reflejada no depende de la densidad del medio. Pues si no dependiera de la densidad del medio, serían iguales. Entonces se contradice la opción B, descartar. C, porque la rapidez de la onda disminuye al aumentar la densidad lineal de la cuerda. Exacto. La rapidez disminuyó porque se aumentó la densidad de la cuerda. Ahora es un poco más gruesa, por lo tanto es más densa. Entonces, respuesta correcta, la opción C. Y la D se descartaba porque nos dice, porque aumenta la rapidez de la onda, disminuye, porque la rapidez de la onda disminuye al aumentar la tensión. Pero es que a nosotros no nos dicen que estén aumentando la tensión de la cuerda. Lo único que aumentó fue la densidad, ahora es más gruesa, pero nunca cambia la tensión de la cuerda. Entonces descartada y respuesta correcta la opción C, porque en el texto no nos hablaban de la tensión, ¿sí? O sea, se genera una onda. Esto no es la tensión, aquí es la onda que se está generando, no es que se haya destensionado comparándola con la de arriba, no. Aquí fue porque se generó la onda, pero la tensión no tenía nada que ver. Entonces, respuesta correcta, la opción C. Vamos bien, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No entendiste la explicación del ave? Es que la ave se está contradiciendo, porque mira que cuando algo cambia es porque hay algo que lo está afectando, ¿sí? Entonces, en este caso, para que no dé el mismo valor en todas, que todas no sean 15 en la rapidez, es porque algo cambió. Entonces, yo decir que la densidad no me afecta, pues si no me afectara sería 15 también. Entonces, ese tipo de preguntas se contradicen, ¿sí? Es como que necesito una razón para decir por qué cambió y me dice que no hay nada que lo haga cambiar. Entonces, por eso se descarta la opción B. Aparte es falso y pues se contradice con la pregunta. Digamos que ese tipo de opciones se descartan por esa razón. Entonces, aquí la respuesta sería la opción C. Pasamos a la siguiente, que nos dice, responde las preguntas 100 a 102 de acuerdo con la siguiente información. En clase de ciencias, el profesor habla sobre la importancia del uso de energías limpias, como la eólica, la geométrica, la mareomotriz y la producida por biomasa, entre otras. El profesor le solicita a los estudiantes que realicen una investigación en campo para reconocer el uso de algunas de estas energías para cambiar el sistema de calefacción de una demanda que se utiliza en la zona aledaña del colegio. Los estudiantes consultan las características de la zona y encuentran que carece de aire, carece de fuentes hídricas, que presenta poca agua y que está ubicada en una región geológicamente activa con presencia de volcanes. Los estudiantes encuentran la siguiente tabla sobre el estudio realizado en la zona. Entonces, ahí nos dan una tabla con ciertos valores que realizaron un estudio en la zona. Y nos dicen, la pregunta 100, de acuerdo con la investigación realizada por los estudiantes, ¿qué tipo de energía deben proponer para cumplir con lo solicitado por el profesor? A, eólica, generada por la acción del viento. B, biomasa generada por la producción de residuos agrícolas y forestales. C, geotérmica, generada por al aprovechamiento el calor del geotérmica, perdón, generada al aprovechar el calor del interior de la Tierra, y de mareomotriz generada por la acción de las olas y mareas. Entonces les voy a enviar la votación y tienen 2 minutos a partir de ahora.
Bueno, voy por acá a finalizar la votación. Ya pasaron los 2 minutos y les comparto resultados. Entonces, por mayoría de votos, ganó la opción C. Entonces, vamos a ver. Entonces, nos decía nuestra pregunta, que de acuerdo con la investigación realizada por los estudiantes, ¿qué tipo de energía se debería proponer para cumplir con lo solicitado por el profesor? Entonces, debemos de tener en cuenta las características que nos decían de ese lugar, ¿cierto? Entonces, en el texto de la primera característica que nos daban, eran que encontraban que carece de aire, carece de fuentes hídricas cercanas, que presentan poca agua y que está en una región geológicamente activa con presencia de volcanes. Entonces, la energía eólica, que es la generada por la acción del viento, pues no nos sirve porque nos dice que hay pocos vientos. Entonces, la A descartada. La B, biomasa generada por la producción de residuos agrícolas y forestales. Nunca nos dicen que hayan residuos agrícolas o forestales, entonces es algo que no podemos inferir. Entonces, descartada. C, geotérmica generada al aprovechar el calor del interior de la Tierra. Si nosotros miramos la profundidad de la Tierra y la temperatura, que eso sí no lo dan, vemos que alcanza grandes temperaturas. Entonces, ese sería un tipo de energía que sí nos serviría con las características que tiene este lugar. Entonces, la respuesta correcta sería la opción C. La D, mareomotriz generada por la acción de las olas y mareas. Pero es que nos dicen que es un lugar que presenta poca agua y más encima no tiene fuentes hídricas cercanas, entonces no va a tener probablemente un mar ni una zona soleada cerca. Entonces descartada la opción D y respuesta correcta la C. En este caso, de pronto las personitas que marcaron biomasa, tener en cuenta que si el texto no me habla de ello, yo la descarto, ¿sí? Porque es que si nos hablan del calor de la Tierra y son unos valores amplios, entonces esa sí nos servía. Entonces, respuesta correcta, la C. La siguiente nos dice, la presión del fluido, teniendo en cuenta los datos de la tabla, entonces lo voy a poner acá para que puedan ver bien la tabla. Creo que ahí ya se ve bien, sí. Teniendo en cuenta los datos de la tabla y el hecho de que el volumen del fluido gaseoso en el sistema de calefacción permanece constante, ¿cómo será la presión del fluido si se disminuye la temperatura? A. La presión del fluido aumentará porque a 300 metros de profundidad la presión es de 1 mp y a 2000 metros es de 25 mpa. B. La presión del fluido aumentará porque a 500 grados centígrados la presión es de 25 mpa y al bajar la temperatura a 100 es de 10 mpa. C. La presión del fluido disminuirá porque a 500 grados centígrados la presión del fluido es de 25 mpa y al bajar la temperatura a 120 grados centígrados la presión es de 2 mpa. Y D. La presión del fluido seguirá constante porque no se evidencian cambios significativos en la presión. Entonces les voy a enviar la votación y tienen 2 minutos.
Bueno, entonces voy por acá a finalizar la votación. Chicos, no todos están votando, solo está votando el 50%. Porfa, todos votar. Yo trato de darles un poquito más de tiempo, pero pues la idea es también que no sea muy largo para que podamos ver varias preguntitas. Entonces, finalizo la votación y les comparto el resultado. Por mayoría de votos ganó la opción C. Entonces, ¿qué teníamos que ver? Nos dicen que teniendo en cuenta la tabla, ¿cómo será la presión del fluido si se disminuye la temperatura? Entonces, en este tipo de preguntas, ustedes literalmente háganle caso a la pregunta. Si les dicen que tengan en cuenta la tabla, ustedes devuélvanse a la tabla, miren bien, lean bien, porque una sola pregunta en el ITFES que nos queda mal nos baja muchísimo. Entonces, nos dice la opción A, la presión del fluido aumentará porque a 300 metros de profundidad es de 1 MPa, ok, y a 2000 es de 25. Pero es que, ¿qué pasa? ¿Nos están preguntando por la profundidad? No. Nos están preguntando qué pasa con la presión cuando disminuye la temperatura. Entonces, ¿qué pasa cuando disminuye la temperatura? Entonces, aquí que la temperatura es la menor de 100. ¿Qué pasó con la MPa? Pues la MPa, cuando la temperatura es de 500, que es la mayor, va a ser de 25. Y acá, cuando es de 100, que es la menor, va a ser de 1. Entonces, la presión, ¿qué va a pasar? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, ¿cierto? Cuando disminuye la temperatura, la presión disminuye. Entonces, por eso la A no nos servía. O sea, lo que dice la A es cierto, pero no está respondiendo a la pregunta. Entonces, la descartamos. Entonces, ahí también la importancia de mirar que nos pegan comparar. Nos pegan comparar era presión con temperatura, no profundidad con presión. Entonces, descartada la A, por lo mismo, descartada la B. La C nos dice, ¿la presión del fluido disminuirá? Sí, dijimos que disminuía porque pasaba aquí de 25 a 0,1. Eh, Porque a 500 grados centígrados la presión es de 25 MPa. Sí, es cierto, aquí vemos los valores. Y al bajar la temperatura a 120 es de 2 MPa. También es cierto. Aquí vemos que en 120 está en 2. Entonces, respuesta correcta, la C. Pero descartemos la D. La D nos dice, la presión del fluido seguirá constante porque no se evidencia cambio significativo. No porque si fuera constante siempre sería aquí el mismo valor. Digamos, siempre sería 1 o siempre sería 25. Y en este caso vemos que va cambiando. Entonces, no es constante. Entonces, respuesta correcta, la opción C. Pasamos a la siguiente pregunta, que nos dice, los estudiantes necesitan construir una gráfica con la información de la tabla, en la que puedan mostrar la relación entre la presión y la temperatura del fluido gaseoso. ¿Cuál de las siguientes gráficas responde a la información de la tabla? Entonces tenemos ahí las gráficas. Les voy a poner un poquito así más pequeño para que puedan ver bien las gráficas. Denme un segundo. Y también puedan ver bien la tabla. Bueno, entonces les voy a enviar la votación y tienen 2 minutos a partir de ahora.
Bueno, 20 segundos, vamos terminando de contestar. Entonces, voy por acá a finalizar y les comparto los resultados. Estuvo muy reñido entre la opción C y la opción D. Bueno, la B también. Vamos a ver. Primero que todo, ¿qué es lo que nos piden comparar? En la pregunta nos decían que los estudiantes necesitaban construir una gráfica con la información de la tabla, en la que puedan relacionar la presión con la temperatura. Entonces yo quiero relacionar estos valores con estos, ¿sí? Temperatura y presión. ¿Un diagrama de torta nos sirve en este caso? No, porque un diagrama de torta, que es la opción A, ¿para qué se usa? Los diagramas de torta se usan para representar porcentajes y porcentajes que siempre me sumen un 100%. En este caso nosotros no tenemos porcentajes ni nos suman un 100%, entonces descartamos la A. La B, ¿por qué no nos sirve? La B no nos sirve porque no tiene la demarcación de los puntos. O sea, yo no sé cuál es la primera temperatura, cuál es la segunda, cuál es la tercera. Yo no sé cuáles son esos valores, porque no tiene unos puntos que me los esté delimitando. Literalmente es solo una recta. Entonces no funciona ese tipo de gráficas. Descartada la opción B. Y nos quedamos entre la C y la D. Si nosotros miramos la opción D, ¿qué es lo que sucede? La temperatura va haciendo que varíe la presión del gas, ¿cierto? Entonces debe de ser una gráfica que vaya cambiando. Si nosotros miramos un gráfico de barras en este momento, no sería lo mejor. ¿Por qué? Porque no nos muestra algo cambiante, nos muestra literalmente valores independientes y en este caso yo tengo algo cambiante porque yo voy, a medida que voy aumentando la temperatura, yo necesito ver esa relación en la que va subiendo la presión, como si no lo muestra la opción C. En este caso, la gráfica más correcta era la opción C. Entonces, cuando nosotros necesitemos ver así valores que van cambiando, entonces si yo voy aumentando la temperatura, si la voy disminuyendo, las gráficas que más nos sirven son las gráficas lineales. Pero en este caso, pues la de la B no nos servía porque no tenía los puntos demarcados ni tampoco tenía bien el eje, los ejes de temperatura y presión. Entonces, descartar. Y en este caso, nuestra respuesta correcta sería la opción C. Entonces, siempre que sean así como cambiantes en el tiempo, busquemos gráficas lineales. Las de barras nos sirven más para valores independientes, ¿sí? Entonces, respuesta correcta, la opción B. La opción C, perdón. ¿Hasta qué horas va la clase? Hasta las 4. Ya nos quedan 50 minuticos, pero la clase hasta hoy va hasta las 4. Bueno, vamos aquí a seguir con otras preguntas. Entonces, nos dice la Profe, siguiente. una preguntita. Dime. Es que precisamente ayer estuvimos revisando ese mismo cuadernillo con la otra profe Ujú. y quedamos como en un debate, en una inconclusión en esa pregunta que acabamos de ver. ¿En esta? Porque, sí, en esa. Porque, pues como usted decía, las dos tienen mucha lógica y teníamos puntos a favor de ambas. Y pues a mí, o sea, ella dijo, pues quedaba pendiente para determinar cuál era. Ya en este caso usted la determinó. Sino que yo había quedado pensando más que era la D, porque comparaba todos los valores y me daban exactos. En cambio, en el caso de la C, los primeros puntos como que no están con valores determinados, porque si uno mira eh, en el lado izquierdo está de 0, 5, 10, 15, pero de 0 a 5 no está como tal los valores. Entonces como que no determinaba exactamente Te los entiendo. valores en los puntos. Sí, Por pero eso mira me había que quedado esa duda. ya entiendo lo que me dices, pero mira que la D tiene un error, que ahorita con lo que me acabas de decir acabo de caer en cuenta. La verdad no había caído en cuenta de eso, pero mira que acá, cuando uno está haciendo una gráfica, las distancias deben ser iguales, ¿sí? Entonces, si yo voy de 5 en 5, yo debo de seguir de 5 en 5 dejando la misma distancia, ¿cierto? Cuando yo realizo una gráfica. En este caso, mira que van dejando la distancia en uno, 2, 3 y se pasan a 5 de la nada. Aquí debería estar 4. O sea, si van de uno en uno, toda la gráfica debe estar de uno en uno, porque si no la gráfica está mal diseñada.
Entonces, esa gráfica D ahí también estaría mal por eso. Porque sí es cierto que tú me digas que los valores están más exactos, claro. Porque mira que aquí ponen 5 y es 5, aquí ponen 10 y es 10. Digamos acá que los valores de 2 y 3 quedan un poco inexactos, como tú lo dices, pero esta gráfica D está mal diseñada. Sí me hago entender? Sí, sí, sí. Y no me había fijado en eso tampoco. Tiene mucho sentido eso. Sí, entonces aquí sí o sí, la respuesta yo siempre me iría por la C. Entonces, muy importante que miren eso, porque sí es muy cierto. Yo la verdad no me había detenido a pensar eso, yo la había descartado, es porque nosotros aquí tenemos una relación de tipo lineal, porque estamos hablando de la profundidad de la Tierra, que es un mismo valor, ¿sí? Entonces, nosotros este tipo de gráficas de la D lo usamos es más como para valores independientes, ¿sí? Entonces, no sé, si estamos comparando profundidad de la tierra de Brasil con la de Colombia, con la de Alemania, con la de Argentina. Entonces aquí sería Argentina, aquí Colombia, aquí Alemania, como valores más independientes. En cambio, para valores más constantes, que son uno mismo, como la profundidad de la tierra, que en este caso cambiaba ahora el valor, pero era la misma profundidad en el mismo lugar, usamos gráficas lineales. Pero pues aquí también está mal diseñado este eje. Bueno, entonces sí quedó claro. Muchas gracias por tu aporte. Creo que era Cristian. Estuvo súper bueno y pues pudimos también determinar eso. Pero aquí sí, respuesta a la opción C. Entonces, nos vamos ahora sí con la siguiente. Dice, responde a las preguntas 103 a 105 de acuerdo con la siguiente información. Un equipo de investigadores ha sido enviado a una región rural en Colombia, donde habitan personas con diferentes niveles socioeconómicos con el fin de identificar cuáles son las medidas más adecuadas para controlar y evitar la epidemia de dengue. Los investigadores encuentran que las altas temperaturas de la región han creado condiciones ideales para la reproducción de los mosquitos transmisores y además el aumento de las lluvias incrementa el número de criaderos de mosquitos, debido a que se acumula agua en recipientes de las viviendas. Los investigadores han recopilado datos de las tres zonas de la región y los presentan en la tabla. Entonces ahí nos dan la zona uno, la 2 y la 3. A partir del análisis de los resultados, los investigadores llegan a la siguiente conclusión. La composición del agua es un factor determinante en el aumento de los casos de dengue. 103. Considerando la información anterior, ¿por qué es importante reducir el número de criaderos para controlar la epidemia de dengue? A, porque los mosquitos transmiten el dengue únicamente en el tiempo de fuertes lluvias. B, porque el dengue afecta únicamente las zonas de nivel socioeconómico medio. C, porque se reduce la producción de mosquitos transmisores y la transmisión del dengue. Y D, porque sin criaderos todas las personas pertenecerán al nivel socioeconómico alto. Entonces les voy a enviar la votación. Para esta tienen un minuto a partir de ahora. Bueno, chicos, le voy a dar 20 segunditos más porque han contestado muy pocos. Entonces, vayan contestando y ya en 20 minutos, en 20 segundos la cierro. Bueno, ya pasaron los 20 segunditos, entonces voy por acá a finalizar. Por mayoría de votos ganó la opción C. Entonces, ¿qué nos preguntamos?
Que porque es importante reducir el número de criaderos de mosquitos para controlar la epidemia de dengue. Si nosotros vemos acá en el número de criaderos que nos daban en la tabla, vemos que a medida que el número de criaderos es mayor, digamos acá que es 7, que es el mayor, el número de casos de personas contagiadas por dengue también es mayor. Es decir, que entre más criaderos de mosquito haya, pues más personas van a haber contagiadas. Miremos que en este, que es el menor, hay menos personas contagiadas. Entonces, teniendo como ese análisis, ahora sí nos vamos a la pregunta. Entonces, dice la A, porque los mosquitos transmiten el dengue únicamente en tiempo de fuertes lluvias. No, no porque nunca nos dicen en el texto eso. Dicen que las lluvias incrementan el número de criaderos de mosquitos y esto pues incrementa los casos de dengue, pero no que solo en lluvias hayan mosquitos del dengue. Entonces, descartada la opción A, porque es muy totalizador decir que únicamente en las fuertes lluvias cuando el texto no nos lo dice. B, porque el dengue afecta únicamente a las zonas de nivel socioeconómico medio. No, el dengue afecta a todas las zonas, en diferente proporción, pero a todas las está afectando. Descartada. C, porque se reduce la reproducción del mosquito transmisor y la transmisión del dengue. Exacto, por eso sí debemos de controlar esos criaderos de mosquito para impedir que el mosquito se reproduzca y cada vez hayan más casos, para poderlos mitigar y poder disminuir esos casos de dengue. Entonces, respuesta correcta, la opción C. La D nos dice, porque sin criaderos todas las personas pertenecerían al nivel socioeconómico alto. No, no pasaría esto porque si no hay criaderos, pues es lo mejor, pero el nivel socioeconómico no tiene como una relación con los criaderos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué en los niveles socioeconómicos se encuentran más criaderos de mosquitos? Porque normalmente en los niveles socioeconómicos más bajos, digamos que se recolecta agua, ¿sí? Digamos, ya sea agua por medio de carro tanque o algo así, entonces se dejan esas aguas almacenadas. Entonces, eso atrae más criaderos de mosquitos. Por eso es que en el nivel socioeconómico bajo vemos un poco más de casos, pero no significa que si desaparecen acá los criaderos vaya a volverse un nivel socioeconómico alto, porque no tiene relación. Entonces, descartada la opción D y respuesta correcta, la C. Pasamos a la siguiente pregunta, la 104, que nos dice. Considerando los resultados de la tabla, los investigadores presentan suficientes evidencias para concluir que la composición del agua es un factor determinante en el aumento de los casos de dengue. A, sí, porque la tabla presenta datos de dengue en las tres zonas de la región. B, no, ya que los resultados de los investigadores no se relacionan con la composición del agua en los casos de dengue. C, sí, porque debido a que la zona 3 presenta el menor número de criaderos. Y D, no, ya que la tabla no muestra relación entre lluvia y casos de dengue. Entonces les voy a enviar la votación. Tienen 2 minutos a partir de ahora. Bueno, 30 segunditos. Vamos terminando de contestar la votación. Solo ha votado la mitad. Recuerden participar, chicos.
Bueno, y para acá finalizar, por mayoría de votos ganó la respuesta B. Entonces, ¿qué nos decían? Nos decían que los investigadores estaban haciendo una conclusión y en esa conclusión ellos decían que la composición del agua es un factor determinante en el aumento de los casos de dengue. Entonces nos decían que sí, eso lo podíamos decir a partir de los resultados de la tabla. ¿Qué evaluaron ellos en la tabla? Evaluaron nivel socioeconómico, número de criaderos en cada hogar y número de casos de dengue por cada 1.000 habitantes. Pero ellos evaluaron la composición del agua o en el texto nos hablaban de la composición del agua. No, ¿cierto? Entonces es una conclusión que yo no puedo hacer porque eso es inferir de más, porque nunca ellos evaluaron la composición del agua. Entonces descartamos las que dicen que sí. La B dice, no, ya que los resultados de los investigadores no se relacionan con la composición del agua en los casos de dengue. Exactos. Los resultados que ellos buscaron no se relacionan con la composición del agua. Entonces, respuesta correcta, la opción B. La D dice, no, ya que la tabla no muestra la relación entre lluvia y casos de dengue. No, porque es que es cierto que no muestra esto, pero es que de todas formas de eso no es de lo que me habla la pregunta. La pregunta me preguntaba era por la composición del agua, no por la lluvia y la relación con los casos de dengue, sino la relación de los casos de dengue con la composición del agua, que es muy diferente. Entonces, respuesta correcta, la opción B. Pasamos a nuestra siguiente pregunta. Dice, de acuerdo con los datos recopilados en las tres zonas de la región, ¿qué conclusión pueden plantear los investigadores? A. Si se eliminan todos los criaderos en hogares de nivel socioeconómico medio alto, los casos de dengue desaparecerán. B. Las personas de nivel socioeconómico alto son inmunes al dengue. C. El dengue solo afecta a zonas rurales. Y D. Existe una relación directa entre el nivel socioeconómico bajo y el número mayor de criaderos de mosquitos y el aumento de los casos de dengue. Entonces les voy a enviar la votación. Tienen 2 minutos a partir de ahora.
Bueno, chicos, voy por acá a finalizar. Entonces, ¿qué pasa con esta pregunta? Esta pregunta nos hablaba que qué conclusión podían plantear los investigadores. Entonces, de acuerdo a lo que vimos en la gráfica y de acuerdo a la información que nos presentaron. Entonces, dice la A, si se eliminan todos los criaderos en hogares de nivel socioeconómico medio alto, los casos de dengue desaparecerán. Otra vez una pregunta muy totalizadora. Y lo mismo que decíamos en la pregunta anterior, no es como que los casos de dengue desaparezcan por completo, sino que disminuyen. Si aquí dijeran que disminuyeran, sería una respuesta muy buena, pero como nos dicen que desaparecen por completo, descartada la opción A. La B, las personas de nivel socioeconómico alto son inmunes al dengue. No, porque aún así hay 20 contagios, entonces no son inmunes al dengue. C, el dengue no afecta a las zonas rurales. No sabemos cuál es rural y cuál es urbana. No nos lo decían en el texto, ni aquí nos ponen la clasificación. Entonces descartada la opción C. Y la D, existe una relación directa entre el nivel socioeconómico bajo, el número de aumento del número de criaderos de mosquitos y el aumento del dengue. Eso sí es cierto, porque miren que en el nivel socioeconómico bajo es donde tenemos mayor número de criaderos de dengue y por lo tanto mayor número de habitantes con dengue. Entonces, respuesta correcta, efectivamente, la opción D. Pasamos a la siguiente pregunta, que dice, dos varillas pueden ser soldadas por fricción si se empujan una contra la otra desde sus extremos y se hace girar una de las varillas mientras que la otra permanece quieta. Después de un tiempo, las varillas quedan. Entonces, ahí quedan soldadas. El proceso se muestra en la siguiente figura. Ahí vemos la figura, entonces nos muestran la varilla uno, la varilla 2, la soldadura y la fuerza de empuje que se hace a los dos lados. También el sentido del giro de la varilla 2. De, ac- de acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la principal transformación de energía presente en este proceso? A. Transformación de energía mecánica en eléctrica. B. Transformación de energía mecánica en térmica. C. Transformación de energía térmica en energía eléctrica. Y D. Transformación de energía química en energía mecánica. Entonces les voy a enviar la votación y tienen 2 minutos a partir de ahora. Diez segunditos, chicos, vamos terminando de contestar. Sí, yo ya mandé la encuesta. No sé por qué hay personitas a las que no les aparece. Sinceramente no, no sabría. Lo único que yo sé es que pues o les aparece o le dan en los 3 puntitos y ahí les sale. Pero si no, la verdad no sabría cómo podrían hacer. Bueno, entonces voy por acá a finalizar. Y la respuesta que mayor votos tuvo fue la opción B. Entonces vamos a ver, nos hablaban de que se iba a transformar un tipo de energía en otra. Entonces vamos a ver cuáles energías tenemos presentes en nuestro sistema. Entonces,
La primero es que nos dicen que las varillas están girando, ¿cierto? Para poderse soldar entre sí, porque aquí nos decían que estas varillas pueden ser soldadas por la fricción si se empujan una contra otra desde sus extremos y se hace girar una de las varillas mientras la otra permanece quieta. Entonces, como una varilla se está moviendo, ahí tenemos ya una fuerza que es el movimiento. ¿Y cuál sería esa fuerza que me representa, esa energía que me representa movimiento? La energía mecánica, ¿cierto? Entonces, la transformación de energía mecánica, entonces descartamos las otras opciones quedamos con la A y la B. La A dice que en energía eléctrica. ¿Estamos produciendo electricidad? ¿Tenemos un bombillo, un circuito? No, ¿cierto? Entonces descartamos la A. En energía térmica. Energía térmica sí producimos. ¿Por qué? Porque al estar haciendo la fuerza de empuje y al estar girando la varilla, nos dice que por la fricción se están soldando. Y para que estas dos se estén soldando es porque hay calor. Hay calor entre las dos varillas, es decir, energía térmica. Entonces, por eso la respuesta correcta sería la opción B. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces pasamos a la siguiente, que nos dice, una estudiante realizó un experimento en el que utilizó una pila de 10 voltios para medir la corriente en función de la resistencia y obtuvo los siguientes datos. Entonces ahí nos dan los datos, resistencia y corriente. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas es adecuada? Y nos dan las gráficas A, B, C y D. Alguien me preguntó acá, no había visto. ¿Por qué no es la A? No es la A porque mira que nos dice que produce energía eléctrica y acá nosotros no vemos nada de energía eléctrica, no vemos un bombillo, unos cables, un circuito, unas varillas como tal no nos pueden producir energía eléctrica. Entonces por eso no puede ser la B, la A, perdón, porque no tenemos transformación en energía eléctrica. En tanto en energía térmica sí, porque por eso precisamente se soldan las dos varillas, por el desprendimiento de energía térmica. Entonces respuesta la B. Ahora sí, les voy a enviar la votación para la pregunta 107 y tienen 2 minutos. Resistencia 10.000. Bueno, chicos, voy por acá a finalizar y les comparto los resultados. Por mayoría de votos ganó la opción B. Entonces, teníamos que buscar la gráfica que mejor nos representara. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con el gráfico de torta? Que dijimos ahorita con el diagrama de torta. Solo nos sirve para representar porcentajes que nos sumen un 100%. Entonces, si tuviéramos acá 40 y 60%, entonces sí, porque ambos nos suman un 100% y son porcentajes. En este caso no tenemos porcentajes, no nos sirve. Descartada.
La opción D no es una gráfica, no es un tipo de gráfica, entonces está descartada de una. Quedamos entre la C y la B. Entonces, puede ser un diagrama de barras o una gráfica de puntos. Entonces, tenemos que mirar los valores. Entonces, nos decían que en la corriente uno, ¿ok? Esta es la corriente uno, 10 de resistencia, ¿ok? Está bien. En la otra corriente de 0,50, 20 de resistencia. Acá nos ponen un 2, no nos están poniendo las corrientes en los valores correctos. Entonces descarta una de la opción C. Y si nosotros miramos la B, tiene bien todos los valores, porque en la de uno, entonces corriente de uno acá, vemos que está en 10, bien. En la corriente de 0,50, que sería esta de acá, está en 20, bien. En la corriente de 0,25 está en 40, bien también. Y en la corriente de 0,10 está en 100. Entonces, respuesta correcta, la opción B. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? En clase de ciencias, la profesora explica que los grupos funcionales son componentes específicos en las moléculas y que estos les confieren propiedades y reactividad única. La profesora presenta una tabla con la fórmula de algunos grupos funcionales orgánicos y una figura con cuatro ejemplos de las estructuras químicas de los compuestos orgánicos. Entonces ahí tenemos la tabla y tenemos los cuatro ejemplos de las estructuras químicas. La profesora les dice a los estudiantes que los aminoácidos son moléculas que tienen en su estructura un grupo amino y un grupo ácido carboxílico y que los grupos funcionales permiten la formación de los enlaces peptídicos entre los diferentes aminoácidos formando largas cadenas llamadas proteínas. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál estructura química permitiría la formación de proteínas? A. La estructura química 3, ya que los grupos funcionales amino y ácido carboxílico responsables de la forma de un enlace peptídico. B. La estructura química 2, ya que tiene el grupo funcional amino que le permite formar un enlace peptídico. C. La estructura química 1, ya que tiene el grupo funcional ácido carboxílico responsable de la formación de un enlace peptídico. Y D. La estructura química 4, ya que tiene los grupos funcionales amino y ácido carboxílico responsables de formar un enlace peptídico. Entonces les voy a enviar la votación y tienen 2 minutos a partir de ahora. Ok, de la pregunta anterior me preguntaron qué representación sería la D y dónde se usaría. No, la D no existe. O sea, eso no es un tipo de gráfica que exista, entonces no la usaríamos en ningún caso. Bueno, y por acá finalizar.
Por mayoría de votos ganó la opción A. Entonces vamos a ver. ¿Qué pasa? Nos están hablando de los aminoácidos. Nos dicen que los aminoácidos son aquellos que se unen y nos forman las proteínas, ¿cierto? Entonces nos decían que ellos en su estructura química tienen algo llamado grupo amino y grupo ácido carboxílico que nos los representan en esta tabla. Entonces el grupo amino y el grupo ácido carboxílico. Entonces necesitamos ver cuál de estos modelos nos presenta adecuadamente que tenga estos dos grupos. Entonces, miremos el grupo. El grupo uno debería tener el NH2, entonces sí, tiene el NH2, muy bien, pero debería tener el grupo carboxílico, que el grupo carboxílico es un OH unido a un carbono. Si aquí miramos, tenemos un OH, pero el OH no está unido al carbono, sino está unido a un enlace aromático. En este caso, pues nosotros no vamos a tener aromáticos, entonces descartada. El 2 no tiene el NH2. Ah, sí, sí lo tiene, perdón. Tiene el NH2, pero no tiene el OH. No tiene el OH y lo necesitamos, ¿sí? Porque es el grupo ácido carboxílico. Entonces, descartada la 2. La 3 tiene el NH2, muy bien. Tiene el OH unido al carbono. Acá esto nos representa un carbono. Acá sería el carbón. Entonces, la opción 3 sería una buena opción. Pero descartemos la 4. Entonces, tiene el grupo amino, pero no tiene el grupo ácido carboxílico, porque otra vez está el anillo aromático. No hay un carbono, sino que está el anillo aromático. Entonces, respuesta correcta, efectivamente, sería la opción A que nos dice la estructura química 3, ya que tiene los grupos funcionales amino y ácido carboxílico responsables de formar el enlace peptídico. Entonces, respuesta la A. Pasamos a nuestra siguiente pregunta, que nos dice, un estudiante realiza un experimento en su casa, para ello siembra una planta en una matera con el fin de determinar el proceso de crecimiento a partir de la transformación de energía lumínica en energía química en la planta, haciendo observaciones mensuales de lo que sucede exactamente durante un tiempo de 3 meses, como se observa a continuación. Según el planteamiento del estudiante, ¿cuál de las siguientes opciones permite predecir en términos cuantitativos cómo ocurre esta transformación de energía a través de la fotosíntesis? A, B, C o D. Entonces les voy a enviar la votación y tienen 2 minutos a partir de ahora. Bueno, voy por acá a finalizar y les comparto los resultados. Por mayoría de votos ganó la opción B. Entonces, ¿qué teníamos que hacer acá? Tenemos que determinar
¿Cuál de cuál de estas transformaciones ocurre a través de la fotosíntesis? ¿Que es lo que nos están mostrando en esta imagen? La opción A nos habla de cambios en el color de las hojas. En la imagen, nosotros no podemos determinar el cambio del color de las hojas ni tampoco nos lo decían en el texto, ¿cierto? Entonces, esa característica quedaba descartada. B, cambios en el tamaño de la planta. Sí, eso es algo que estamos viendo claramente. Respuesta a la B. C, cambios en la temperatura de la tierra de la planta. Tampoco nos lo decían ni nos lo muestran, entonces descartada. Cambios en la raíz de la planta. Tampoco. Ni nos la mostraban ni nos lo decían en el texto. Entonces la respuesta correcta es la B. Tener muy en cuenta siempre solo guiarnos con lo que nos muestra o nos dice la pregunta. Y entonces pasamos a la siguiente. Si tienen alguna duda, cualquier cosita me dicen. Dice, un estudiante presenta varios síntomas, pérdida de peso notable, a pesar de alimentarse de manera saludable, latidos cardíacos rápidos, temblor leve en las manos, insomnio, por lo que va al médico y los análisis de sangre indican que tiene hipertiroidismo, enfermedad que ocurre cuando la glándula tiroides produce hormonas en exceso. Al respecto, el estudiante lee que la cantidad adecuada de hormonas tiroideas permite la autorregulación del cuerpo y mantiene una condición interna estable. Esto es un ejemplo de la homeostasis. Otro ejemplo de la homeostasis es cuando el cuerpo suda para mantener su temperatura corporal y un ejemplo de lo que no es homeostasis es la fiebre causada por una infección. Según la información anterior, ¿qué variable de la homeostasis tiroidea podría estar siendo afectada por el exceso de la hormona tiroidea? A, la disminución del tamaño del corazón. B, a la falta de ejercicio de los músculos de los brazos. C, a la velocidad del cuerpo de la quema de calorías. Y D, al exceso de las horas de siesta al día. Les voy a enviar la votación y tienen 2 minutos a partir de ahora. Chicos, 20 segunditos y finalizo la votación. Aunque no se muestra muy bien la fotosíntesis, no se realiza principalmente en las hojas. Sí, la fotosíntesis no, o sea, la fotosíntesis se realiza a lo largo de toda la planta. ¿Qué es lo que hace la fotosíntesis? Es el proceso por el cual la planta crece porque le da nutrientes y le da que es glucosa y le da energía. Pero es que nos habla del cambio de color de las hojas. No tiene nada que ver. O sea, la fotosíntesis también sucede en las hojas porque sucede a lo largo de toda la planta, pero no tiene nada que ver con el cambio de color de las hojas. Es que no nos preguntaba dónde sucede, sino cierta característica. Entonces, por eso no podía ser esa opción. Profe, una pregunta, ¿cómo podemos buscar material similar de la prueba, además de simulacros IPFES?
Mm, de nuestro grupo para estudiar autónomamente. Hay muchos drives que envían. Pues yo la verdad, o sea, simulacros, sí, pues, eso es lo único que hay que hacer, chicos, porque sinceramente hay simulacros, o sea, los únicos cuadernillos que yo recomiendo son los ITFES filtrados y los de entrenando, porque la verdad los otros son como, hay unos que se llaman calenda y eso, pero no, o sea, no son buenos, sinceramente. No son preguntas que sean similares. ¿Dónde están las opciones? Acá, mira. A, B, C o D. Están acá mismo al lado de la pregunta. Entonces, no son buenos simulacros. Entonces, yo la verdad les recomiendo que se queden con el material ITFES y con los de entrenando, que son muy buenos también. Ya los demás son como, sí, o sea, no funcionan. Sinceramente, es que son preguntas muy alejadas a lo que es el ITFES. Bueno, ahora sí nos vamos con la pregunta. Entonces, finalizo por acá, que dejé que pasara un poquito el tiempo. Entonces, por mayoría de votos se fue la opción C. Nos hablan del hipertiroidismo, ¿sí? Ahí nos dan una descripción de lo que es el hipertiroidismo, pues yo se los voy a explicar un poquito más para que quede un poquito más claro. Este, pues, es el cuello de una persona. Nosotros en el cuello tenemos como una bolita que cuando uno pasa saliva, si ahorita ustedes pasan saliva, ven que esa bolita se mueve. Eso es la tiroides. Esa tiroides produce hormonas, como nos los decía acá el texto. Esa hormona pues se llama TSH, pues ahí el texto no nos decía el nombre, pero como para que lo sepamos. ¿Qué pasa? El hipertiroidismo es cuando se produce esa hormona de más. Entonces acá nos decían que se pueden producir ciertos síntomas y demás, porque esa hormona es la que regula la homeostasis del cuerpo, nos lo decía acá el texto. Entonces, que ahora el niño estaba teniendo unos síntomas, el estudiante, que era una pérdida de peso a pesar de que se alimente bien, latidos cardíacos rápidos, temblor en manos, insomnio. Entonces nos dice que qué variable de la homeostasis tiroidea podría estar afectando el exceso de hormonas. Entonces, la disminución del tamaño del corazón. Nunca nos hablan de que disminuya el tamaño del corazón, nos hablan es de un aumento de los latidos, descartada. A la falta de ejercicio en los músculos de los brazos. Nunca nos hablan de que él no haga ejercicio. Descartada. C. A la velocidad a la que el cuerpo quema calorías. Eso sí es una buena opción porque es que nos están diciendo que a pesar de que se alimenta de manera saludable, está bajando mucho de peso. Tiene una pérdida de peso muy notable. Entonces, eso sí es algo que pudo haber ocasionado ese hipertiroidismo. Respuesta C. D. Al exceso de horas de siesta al día. Al contrario, nos dice que tiene insomnio. Entonces no duerme. Entonces descartada la opción D. Respuesta correcta, la C. Nos vamos con la siguiente pregunta. En un experimento a temperatura ambiente, se llena una jeringa con un poco de aire y luego se va empujando el émbolo poco a poco con la punta de la jeringa tapada como se observa en la tabla. Entonces ahí vemos la tabla. De acuerdo con la información anterior, ¿qué cambio experimenta el aire en el interior de la jeringa? A. Los componentes del aire disminuyen. B. El volumen del aire disminuye. C. La temperatura del aire aumenta. Y D. La cantidad de aire aumenta. Entonces les voy a enviar la votación. Y tienen 2 minutos a partir de ahora.
15 segunditos, vamos terminando de contestar la votación. Bueno, voy por acá a finalizar. Entonces, por mayoría de votos ganó la opción B. Entonces, vamos a ver, nos hablan de qué está cambiando en este sistema. Entonces, ¿qué es lo que hace? Llenan la jeringa con aire. Luego comienzan a empujar el émbolo, pero están tapando esta punta con el dedo para que el aire no se salga. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros vemos que comienza a disminuir el volumen del aire, porque el aire no se está saliendo porque está tapado. Entonces vemos que cada vez se comprime más y se comprime más. Entonces nos dicen que qué cambie. Ah, los componentes del aire disminuyen. Los componentes no. Los componentes del aire siguen siendo lo mismos, que es oxígeno. El aire también tiene un poco de nitrógeno, de dióxido de carbono. Entonces, los componentes no cambian. No hay nada que me indique que estén cambiando. No hay una reacción química ni nada por el estilo. Descartada la A. El volumen del aire disminuye. Exacto. Lo estoy comprimiendo. Estoy haciendo más presión. Entonces, estoy haciendo que el volumen disminuya. Respuesta B. Y si la temperatura del aire aumenta, no lo estoy calentando ni nada por el estilo para que la temperatura aumente, descartada. De la cantidad del aire aumenta, no le estoy ingresando más aire, entonces tampoco aumenta en cantidad. Respuesta correcta, la opción B. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? La pregunta 112 me apareció en un simulacro que me hicieron. Sí, varias de estas preguntas las ponen en los simulacros porque o son de entrenar, digamos, este es un NITFES filtrado. Entonces son las preguntas que más se suelen, pues no repetir, porque sí, a veces se repiten preguntas, pero uno no debe ir confiado con que, uy, se van a repetir las preguntas porque muchas veces son preguntas nuevas. La mayoría son nuevas, más de la mitad del ITFES. Entonces, pasamos a la 112 que nos dice, un estudiante desea determinar la fuerza de un campo magnético producido por imanes. Para ello, hace que dos imanes diferentes sostengan varios clips iguales. La siguiente muestra indica el número máximo de clips que soportó el imán antes de que cayera. De acuerdo con la siguiente información, ¿cuál es la dirección y magnitud de la fuerza magnética neta que ejerce cada imán sobre los clips? A, B, C o D. Esta vez sí no les mandé la votación, qué pena, chicos. Les voy a enviar la votación. Se me pasó. Entonces, ahora sí, a partir de ahora tienen 2 minutos para contestar y esta sería nuestra última pregunta para el día de hoy.
Bueno, chicos, 10 segunditos, vamos terminando de contestar. Y voy por acá a finalizar. Entonces, acá nos muestran las fuerzas del imán uno y el imán 2. Entonces, ahí no les envié los resultados. Por mayoría de votos ganó la opción B. Entonces, ¿de qué nos hablan? Nos dicen, de acuerdo con la información anterior, cuál es la dirección y la magnitud fuerza de la fuerza magnética que ejerce el imán sobre los clips. Esto es muy clave. Nos preguntan cuál ejerce el imán sobre los clips, no los clips sobre el imán. El imán está atrayendo a los clips, ¿cierto? ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Si nos dijeran cuál es la fuerza que ejercen los clips hacia el imán, sí podría ser hacia abajo porque los clips estarían atrayendo al imán hacia abajo. Por eso descartamos C y descartamos desde una vez, porque nos hablan es de la fuerza que ejerce el imán sobre los clips. ¿Y qué pasa? La magnitud va a ir, o sea, qué tan grande es mi vector va a depender de qué tantos clips atraiga, ¿no? Entonces el imán uno, como atrae menos clips, por eso el vector es más chiquito. Y el del imán 2, como atrae el doble, por eso es el doble de grande. Entonces, respuesta correcta, la opción B. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Bueno, chicos, eso sería todo por nuestra clase de hoy. Esa era la última pregunta. Entonces, espero que les vaya muy bien en la prueba, a las personitas que la presentan el día de mañana, a las personitas que la presentan en julio, que sigan estudiando, que se sigan preparando, también les va a ir súper bien. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Lleguen temprano, vayan temprano, porque si ustedes no llegan temprano, eso a la hora que dicen, a esa hora comienzan de una vez. Entonces váyanse con tiempito para que no de pronto tengan algún percance o algo por el estilo. Y confíen mucho en ustedes, porque ustedes han estudiado, les va a ir bien, no tengan nervios, acuéstense en temprano, duerman bien, digamos. Eh, si hoy se levantaron muy tarde, probablemente pues no les vaya a dar sueño muy temprano, pero traten de dormir, tómense en algo que los relaje, dejen todo listo, dejen lista la tarjeta de identidad o la cédula, porque luego uno la está buscando el otro día, le pregunta a la mamá y nadie sabe dónde está la cédula, dónde está la tarjeta de identidad y ustedes se estresan y llegan allá estresados. Lleven dos lápices por si acaso, que se les perdió uno o alguien de pronto no llevó, ustedes le hacen el favor de prestarle uno. Lleven borrador, sacapuntas, vayan tranquilos, miren bien dónde les tocó, vuelvan a revisar la citación. Entonces, bueno, chicos, era como eso. ¿Van a haber más clases de ciencias como esas? Probablemente sí, vamos a tener más clasecitas. Entonces ya pues cuando volvamos a retomar las clases, ya con enfoque en el ITFES de julio, que de todas formas pues manejamos el mismo modelo de clases, porque el ITFES siempre es igual, muchas preguntas A, B, C, D, siempre es el mismo modelo, cambian a veces que incluyen un poquito más de temáticas, cambian algunas preguntas, pero en sí es el mismo modelo de clases las que vamos a tener. Bueno, chicos, entonces finalmente, chao, que estén muy bien. Cualquier duda, cualquier pregunta me pueden decir cualquier cosa y a todos les va a ir súper bien. Hasta luego.